Vamos a empezar a hablar entonces de los principales síndromes gastrointestinales. Decíamos, vamos a abordarlos de una manera sencilla, no a través de síntomas cardinales. Entonces vamos a hablar de síndromes gastrointestinales, síndromes gastrointestinales. Y el primero del que vamos a hablar es la disfagia. Vamos a hablar de disfagia. ¿Qué es la disfagia, chicos? ¿Qué es la disfagia? La dificultad para tragar. La dificultad para la deglución o para tragar, para la deglución. Entonces, muy bien, la vamos a definir. Es la dificultad para la deglución. Es la dificultad para la deglución. Nosotros recordemos, fisiológicamente, la deglución se compone de tres procesos, ¿no? Un proceso, la deglución tiene oral, una fase oral, que es voluntaria, es decir, es cuando yo me llevo a la boca el alimento, una fase oral que es voluntaria, tiene una fase faríngea que depende de los músculos faringeos, del cricofaringio, de todos los músculos de la faringe, y una fase esofágica. ¿Qué es el esófago? Literalmente el esófago es un tubo que va a conectar la boca con el estómago, ¿no? Pensando de una manera muy sencilla. Y una fase esofágica, cabe decir que estas dos fases, la faringe y la esofágica, ya son fases involuntarias, ¿no? Tú no le estás diciendo a tu esófago, ah, sí, contráete para que se mueva el alimento. No, eso no ocurre. Ahora, ¿qué es lo más cardinal cuando una persona diga, bueno, yo tengo dificultad para deglutir? Tengo dificultad para deglutir. ¿Cuáles son las preguntas esenciales que yo me tengo que hacer? En primer lugar, me tengo que preguntar qué es lo que le dificulta deglutir, ¿no? O sea, qué cosas le dificulta deglutir. Si solo los alimentos sólidos o también los alimentos líquidos, ¿no? Entonces, ¿es una disfagia para sólidos o para sólidos y líquidos? Ahora, otra cosa que debería de pensar es la fase, ¿no? ¿Dónde es donde siente más la dificultad? ¿La siente al inicio, cuando empieza a masticar el alimento? ¿La siente, por ejemplo, eh, cuando el alimento está pasando o la siente ya hasta el final, ¿no? Se acompaña de otras cosas, se acompaña de pirosis, de dolor, de reflujo, de ardor. ¿Y qué otra cosa es muy importante? La progresión. ¿Esta disfagia le pasa siempre? ¿Es progresiva o es intermitente? Entonces, la progresión, o sea, ocurre de manera intermitente, a veces sí, a veces no, o es siempre la disfagia y ha ido en aumento, ¿no? Entonces, ¿es progresiva o es intermitente? Además de esto, recuerden, pues es importante la edad, el sexo del paciente, sus comorbilidades, pero yo creo que con base en esas tres preguntas, es una disfagia sólidos y líquidos, ocurre sobre todo en una fase oral, faríngea o esofágica, y la progresión, si es intermitente o progresiva, intermitente, perdonen la mala letra que tengo, intermitente o progresiva, voy a poder distinguir la disfagia. Como nosotros vamos a estar enfocados un poco más en la parte fisiopatológica, no sé si se acuerdan cuando les enseñé la parte de anemias, hicimos como un cuadro englobando todas las anemias, ¿no? Y cómo abordarlas. Entonces, además de hacer una historia clínica completa, yo les recomiendo que se enfoquen en esos tres puntos. Ahora vamos a hacer lo mismo para abordar las disfagias, Vamos a hacer un pequeño cuadro que enmarque como las principales patologías y con base en ello, eh, vamos a ver cada una de estas patologías rápidamente. Ahora, en el caso de la disfagia, ¿cuál sería el primer estudio de laboratorio o el primer estudio de imagen que ustedes le pedirían a una disfagia? ¿Cuál sería el primer estudio de imagen? Porque pues en este caso yo me voy a apoyar, si estoy hablando de que es un problema oral, faríngeo o esofágico, pues me voy a apoyar de ver una imagen. Y lo primero y lo más sencillo es algo que se conoce como un esofagograma. Esofagograma. Lo que se conoce como un trago de bario. Es decir, este es un estudio contrastado. Le voy a tomar una radiografía al esófago y le voy a dar un medio de contraste para que se realce el esófago. Entonces, si hay un problema anatómico o estructural, lo voy a ver ahí. Entonces, siempre, siempre por ley, primer estudio que le voy a hacer a una disfagia que yo no logro identificar el origen, un esofagograma. Ahora, vamos a ver más o menos, entonces, estamos hablando de la disfagia, vamos a hacer un pequeño cuadro en cómo abordaría la disfagia. En primer lugar, yo tengo que preguntarme, ¿la disfagia de mi paciente ocurre al iniciar la deglución
O la disfagia del paciente ocurre postdeglución, o sea, después de que ya comió el alimento, postdeglución. ¿Por qué? Porque, bueno, si la disfagia ocurre cuando empieza la deglución, yo podría pensar que a lo mejor es en alguna de las primeras fases de la deglución. Entonces voy a decir, probablemente esta es una disfagia orofaringia. Orofaringia. Esta es una disfagia orofaringia. Si la disfagia ocurre postdeglución, entonces, es decir, varios segundos después de que ingirió el alimento, tal vez el pedo esté en el esófago. Tal vez el problema, la palabra, tal vez el problema, entonces esté en la fase esofágica. Entonces yo podría decir, si es al iniciar la deglución, es una disfagia orofaringia. Si es postdeglución, varios segundos después, entonces es esofágica. Si la disfagia es orofaringia, yo tendría que pensar dos cosas. O es un trastorno funcional o es un trastorno anatómico, muy sencillo. O hay un problema en la arquitectura, un problema anatómico, o hay un problema funcional. Entonces, la disfagia orofaringia, de hecho, este cuadrito que les puse viene muy parecido en el Argente, ahí sí me gustó hasta más que alguno que encontré en el Harrison, que venía más revuelto. La disfagia orofaringia, que eso escribo, orofaringia. Entonces yo voy a decir, a ver, ¿la causa es anatómica o la causa es funcional? Si la causa es anatómica, ¿cuál creen que sean las dos principales patologías que me pueden dar una disfagia anatómica, un problema en la faringe? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que pueda ser? Kenia, Katia, ¿qué se les ocurre? Creo que Katia ya no está. Metzi. Sobre todo pueden ser dos trastornos. Pueden ser algo que se le conoce como un divertículo de Zenker. Divertículo. ¿Qué es un divertículo de Zenker? Un divertículo es una protrusión de la pared. Entonces quiere decir que la pared faríngea protruye. Me da un divertículo. Ahí, eso es un divertículo, una protrusión de la pared. O que puede ser que haya una barra quicrofaringea. Es decir, que el músculo cricofaringio esté disfuncional y entonces se plegue a sí mismo, ¿no? Entonces algo que se conoce como barra cricofaringea. Es decir, hay una disfunción del músculo cricofaringio, ¿no? Los músculos faringios. Ahora, si la disfagia es funcional, ¿a quién creen que le pase una disfagia funcional? Quiere decir que es una persona que no puede masticar bien. Es una persona que no puede masticar bien. ¿Quién creen que no pueda masticar bien? Alguien que tenga problemas motores. ¿Quién? Ancianos que tuvieron problemas motores, donde es muy común ancianos que están post-EBC, es decir, post-evento vascular cerebral. Entonces, la disfagia fagia funcional, orofaringia, vamos a decir que es por un trastorno neuromuscular. Neuromuscular, es decir, casi siempre ancianos que tuvieron un evento vascular cerebral. Porque la gente dice que es un infarto cerebral. Te deja con un síndrome de neurona motora superior y entonces eso crea que las personas tengan problemas musculares, ¿no? Y si eso ocurre a nivel facial, pueden tener parálisis facial, problemas para deglutir. Entonces, el caso de la disfagia orofaringia no es muy difícil, ¿no? Es una disfagia que ocurre al inicio de la deglución. Entonces, pienso, ¿es anatómica o funcional? Funcional, pues veo los factores de riesgo. Viejito que tuvo un EBC, por eso no puede, por eso tiene disfagia, pues porque no tiene fuerza en el músculo. Punto, ¿no? Ahora, en el caso de la disfagia esofágica, si yo pienso que la disfagia ocurre unos segundos después de la deglución, es post-deglución, entonces yo tendría que hacerme dos preguntas. Probablemente entonces el problema está en el tubo, en el esófago. Ahora, si el problema está en el tubo, en el esófago, ¿pueden pasar los sólidos o no pueden pasar los sólidos y los líquidos? O sea, es una disfagia donde le pasa al paciente cuando come alimentos sólidos o le pasa también cuando consume alimentos líquidos. Entonces yo me tendría que preguntar, ¿es una disfagia que ocurre alimentos sólidos o es una disfagia que ocurre alimentos sólidos y líquidos? A sólidos y líquidos. Entonces, si es alimentos sólidos, lo más probable es que la disfagia, si es alimentos sólidos, lo más probable es que la disfagia sea por un problema anatómico. O sea, ¿por qué no puede pasar un alimento sólido? Pues tal vez hay un problema anatómico en el esófago. Entonces vamos a decir que el problema está en la anatomía.
Es decir, hay una obstrucción. El pedo es anatómico porque hay una obstrucción. Si la disfagia es a sólidos y líquidos, probablemente sea más una disfagia fisiológica, es decir, el problema es funcional. Y otra vez, nuevamente, ¿a qué se debe? A que hay un trastorno neuromuscular en el esófago. Porque el esófago tiene peristalsis primaria, secundaria y terciaria, es decir, el esófago se mueve y tiene músculo liso. De hecho, las primeras 2/3 partes del esófago tienen músculo liso, ¿no? Más bien, las últimas 2/3 partes del esófago, ¿no? Tienen músculo liso y más el último tercio. Entonces, ahora, si la disfagia es a sólidos, yo me tendría que hacer, o es fisiológica, ya definí, ¿es a sólidos o líquidos o es a solo sólidos? Si es a sólidos, una obstrucción, es anatómica. A sólidos y líquidos, fisiológica, un pedo neuromuscular. Ahora, si la disfagia es, en ambos casos, ¿qué me tengo que hacer? ¿Qué siguiente pregunta me tengo que hacer? ¿Cómo progresa? ¿La disfagia es intermitente o ocurre todo el tiempo y ha ido aumentando? Es decir, es progresiva. Entonces yo tendría que decir, ¿la disfagia es intermitente o es progresiva en ambos casos? Entonces, en el caso de que yo piense en una disfagia esofágica por una obstrucción anatómica, si es intermitente, casi siempre se debe a qué patología creen, a algo que se conoce como un anillo de Shatsky, un anillo de Shatsky. ¿Qué es el anillo de Shatsky? Es una pequeña estenosis del esófago, eh, por eso se llama anillo de Shatsky, es una pequeña parte donde el esófago está más contraído, es una pequeña parte donde el esófago está más contraído, y entonces me va a dar una disfagia intermitente, porque a veces va a estar más o menos contraído y va a permitir que los sólidos a veces pasen con facilidad y a veces no. Ahora, si la disfagia es progresiva, habría que, en primer lugar, hacernos otra pregunta. ¿Hay pirosis? Es decir, ¿qué es la pirosis? Es una sensación ardorosa en el esófago, que habitualmente se describe como una sensación ardorosa que va subiendo, ¿no? Que va subiendo hacia la boca y que ocurre después de la ingesta de alimentos. ¿Por qué? La pirosis es el síntoma cardinal de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, hasta podría pensar que me dé una disfagia sólidos con pirosis. ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues sí, sí podría ser. Ahora, hay que ver otros datos. Si es demasiado progresiva, tiene un comportamiento agresivo y me da datos de ERGE, el ERGE puede evolucionar en varias cosas. ¿En qué puede evolucionar esta disfagia? Puede evolucionar en que se estenose, eh, en una estenosis, en que se estenose el esófago, o peor aún, el ERGE puede evolucionar, puede hacer que el reflujo gastroesofágico porque regrese el alimento y haya ácido clorhídrico en el esófago, va a hacer que ese ácido clorhídrico que está regresando al esófago, va a hacer que las células a largo plazo, como no están acostumbradas a un pH tan ácido, cambien su conformación. Entonces empiezan a tener displasia y a tener metaplasia, es decir, me van a condicionar a tener cáncer. ¿Y cuál es el estado antes del cáncer en el esófago? Se le conoce como esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es un cambio en el epitelio del esófago, ¿sale? Es un cambio en el epitelio del esófago. Creo que pasa de uno cilíndrico a un epitelio plano, estratificado. ¿Por qué? Por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y el esófago de Barrett, entonces ya las células son displásicas. ¿Y en qué puede evolucionar? En un cáncer de esófago. Entonces, una disfagia progresiva a sólidos, que tiene además síntomas constitucionales, pérdida de peso, anemia tal vez, eh, que es de larga evolución, podría pensar hasta en un cáncer, ¿no? De esófago. Ahora, si la disfagia es a sólidos y líquidos, pienso que tal vez el problema es más un trastorno neuromuscular. Y me hago la misma pregunta, ¿es intermitente o es progresiva la disfagia? Progresiva. Si es intermitente, yo me tengo que preguntar, a ver, ¿es intermitente? ¿Se acompaña de pirosis? Si se acompaña de pirosis, pienso entonces enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ahorita la vamos a tocar. ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si se acompaña de dolor torácico, entonces tal vez voy a pensar, eh,
Voy a pensar en una enfermedad donde la peristalsis del esófago está aumentada. ¿Qué enfermedades conocen donde la peristalsis del esófago está aumentada? Bueno, hay una enfermedad que, por ejemplo, es el espasmo esofágico difuso. Es decir, siempre hay peristalsis en el esófago. Espasmo esofágico difuso. Entonces, hay dolor torácico. Hay dolor torácico. Que ojo, si ustedes tienen dolor torácico que creen que es de origen gastrointestinal, ¿qué están siempre obligados a hacerle? Ante todo dolor torácico, siempre, siempre, siempre que tienen que investigar que no sea de origen cardíaco, que no sea un infarto. Entonces, así ustedes piensen, puta, pues tiene reflujo gastroesofágico, pirosis, dolor, toda la clínica, solo porque le duele el tórax, le tienen que hacer un electrocardiograma, sí o sí, porque aunque no pueda ser un infarto, si es un infarto y ustedes no se dieron cuenta que el dolor torácico era por un infarto, se puede morir la persona, no hay más. Entonces siempre están obligados a dolor torácico. Para descartar que no sea de origen, para decir que sí es de origen esofágico, antes tienes que descartar que sea de origen cardíaco y le tienes que hacer un electrocardiograma. Ahora, si la disfagia a sólidos y líquidos es progresiva por un trastorno neuromuscular, por ejemplo, en este caso intermitente, ¿cuál es el trastorno neuromuscular? Que hay mucho espasmo, ¿no? En el esófago. Si es progresiva, si va aumentando. ¿Por qué el espasmo esofágico difuso es intermitente? Porque pues solo ocurre el dolor y la disfagia cuando hay espasmo. Pero si es progresiva, entonces pienso en algo que se conoce como acalasia. ¿Y qué es la acalasia? Que en el esfínter esofágico inferior va a estar aumentado el tono y va a haber muchas peristalsis. Entonces eso va a generar que el esfínter esofágico inferior siempre esté contraído, siempre esté contraído. Y eso me va a generar una disfagia progresiva. Igual, si aquí tiene datos de pirosis, tengo que descartar que no sea enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, a mí me gustaría que cuando ustedes estudien una enfermedad, lo hagan siguiendo más o menos esto. En medicina siempre hay algoritmos que se basan en cosas fisiopatológicas, ¿no? Entonces, tengo una disfagia. ¿Cuáles son las preguntas elementales? ¿En qué parte es la disfagia? Si arriba o abajo, la orofaringe o en el esófago. La disfagia es por un trastorno anatómico funcional, es progresiva o es intermitente. Y ya de ahí anunciamos varias patologías. Vamos rápidamente a ver cada una de estas patologías y a ver los datos pivote de ellas. Está padre, ¿no? Esto está muy sencillo. Suena muy lógico, ¿no? Está muy sencillo, está muy simple. Entonces, ¿qué podríamos decir como colorario aquí? En el abordaje de estas disfagias, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué vimos que se estaba repitiendo en muchos tipos de disfagia? El ERGE. Entonces, si hay pirosis, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Si hay pirosis, lo primero que tengo que hacer es dar, y esto es casi una ley para muchos trastornos funcionales gastrointestinales, es dar una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones. Es decir, ¿qué es lo primero que hago? Le doy inhibidor de la bomba de protones. Si yo pienso que el problema es reflujo gastroesofágico, imagínense que tengo el esófago con su esfínter esofágico inferior. Que ojo, ¿cuál es la presión del esfínter esofágico inferior? ¿Cuál es la presión normal del esfínter esofágico inferior? ¿Cuál es? De 10 a 30 milímetros de mercurio. De 10 a 30 milímetros de mercurio. Entonces, lo que ocurre en el ERGE, que lo vamos a abordar un poquito mejor más adelante, lo que ocurre en el ERGE, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es que se pierde esta presión del esfínter esofágico inferior. Y entonces, como se pierde esta presión en el esfínter esofágico inferior, hay reflujo de ácido clorhídrico, hacia el esófago. Y entonces eso erosiona el esófago. ¿Y qué me va a dar? Pirosis, es decir, cuando el paciente come, le duele, a veces hay epigastralgia, le duele el estómago, le duele la boca del estómago, le duele el epigastrio, y además siente datos de reflujo, eruptos, siente una sensación ardorosa que asciende desde la boca del estómago. Pienso en ERGE. Y ahora, el ERGE, el que esté erosionado el esófago, ¿me puede dar disfagia? Sí, sí me puede dar dificultad para deglutir. Me puede dar disfagia. Entonces,
Si yo tengo estos datos de pirosis, epigastralgia, lo primero que tengo que hacer si sospecho ERG, prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones. En el estómago, ¿quién produce? En el estómago tiene células G, las células G producen algo que se llama gastrina, y la gastrina estimula otras células en el estómago, que son células parietales que producen ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué voy a dar yo? Voy a dar un inhibidor de la bomba de protones. En las células parietales hay una bomba de protones que lo que hace es sacar ácido clorhídrico y sacar ácido clorhídrico y meter bueno, más bien es sacar hidrogeniones, ¿no? Entonces, por eso es una bomba de protones y lo hace a través de un consumo de ATP. Entonces, si yo doy un inhibidor de la bomba de protones, voy a inhibir la producción de ácido clorhídrico en las células parietales. Ojo, en la clase de anemias, ¿qué más decíamos de las células parietales? Retomando un poquito, ¿qué otra cosa producen? Las células parietales producen algo que se llama factor intrínseco, que es muy importante para que a nivel eh, del duodeno y del yeyuno se absorba la vitamina B12, ¿no? ¿Si se acuerdan? Entonces, en este caso de patología gastrointestinal, lo primero que hago es dar IVP, doy IVP de 4 a 8 semanas, y si mejoran los síntomas, pues si era enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, ojo, yo pienso en un ERGE, o tengo dispepsia, tengo disfagia. Lo primero que hago es luego una endoscopía. No, si pienso en ERGE, le doy bomba de protones. Y si mejora, cierra. Más o menos, para que la prueba terapéutica con IVP sea positiva, tiene que mejorar más del 50% de los síntomas. Más del 50% de los síntomas. ¿Cuáles son los ejemplos de IVPs que ustedes los conocen? El ejemplo más clásico, el omeprazol. O otro un poquito más potente, el pantoprazol, ¿no? Pantoprazol. ¿En qué dosis doy el omeprazol? Puedo dar de 20 a 40 miligramos por día. Si quieren una dosis más efectiva, 40 miligramos cada 24 horas. Sale y de preferencia que se los tome en ayuno para que no tengan los datos. Entonces, eso hago en el abordaje. Si yo pienso en el abordaje de la disfagia, que a lo mejor y no es un ERGE, ahora sí, ¿qué estoy obligado a hacer? Bueno, decíamos en primer lugar un trago de bario, ¿no? Un esofagograma. Esofagograma. Es decir, un estudio contrastado del esófago. O mejor aún, si lo tengo a mi disposición, pues le hago una endoscopía. ¿Por qué? Porque si en la endoscopía, por ejemplo, hay esófago de Barrett por el reflujo gastroesofágico, es decir, cambió el epitelio del esófago, pues eso duele. O hay un cáncer, lo voy a ver. Si hay un anillo de Schatzky, lo voy a ver, no va a poder entrar el tubo de la endoscopía. Por ejemplo, si hay una calasia, igual, ¿no? La voy a ver, aunque sea la calasia la voy a ver en el esofagograma. Ahora, ¿qué más voy a hacer en esto? Bueno, sobre todo me voy a ir a esos, ¿no? Me voy a ir después, cuál es el mejor estudio? Una manometría. Manometría. ¿Qué es una manometría, chicos? ¿Qué es una manometría? Una manometría es un estudio que lo que hace es em, ver la presión del esófago. Entonces lo que hago es ver la presión del esófago. Si por ejemplo tengo un espasmo del esófago o una calasia, voy a ver que el esófago tiene más fuerza en un segmento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor estudio? El gold estándar para estos, el estándar de oro, el gold estándar, la manometría, ¿no? La manometría. Ahora, vamos a ir hablando rápidamente de cada una de estas disfagias. Entonces, brevemente vamos a hablar de las disfagias orofaríngeas para cerrar ya el tema y pasar a lo siguiente. Orofaringia, qué fea letra tengo. Entonces decíamos las disfagias orofaringeas, ¿cuál es el problema? Que hay una pobre preparación del bolo, ¿no? Una pobre preparación del bolo. Y bueno, en primer lugar hay que descartar trastornos neuromusculares. ¿En quién dijimos que voy a ver un trastorno neuromuscular? Anciano que tuvo un evento vascular cerebral. Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas que me van a apoyar al diagnóstico de una disfagia orofaringea? Si hay dificultad para deglutir, eso tal vez puede pasar por la epiglotis. Entonces, el paciente, además de la disfagia, puede referir tener tos, puede inclusive decir que tuvo episodios de asfixia, puede decir que tuvo episodios de asfixia,
o inclusive puede decir que puede tener datos de una neumonía por aspiración, es decir, que el alimento pase al tejido pulmonar. Entonces, una neumonía por aspiración. Puede tener datos de neumonía. Qué interesante, ¿no? Ahora, para las disfagias orofaringeas, ¿cuál es el estándar de oro, el gold standard? Ese solo, por ejemplo, lo tienen aquí en la Ciudad de México, en Médica Sur, algo que se llama videofluoroscopía. Fluoroscopía. Es decir, es un video de cómo degluta el paciente. Y ahí voy a poder ver si tiene un trastorno neuromuscular. Ahora, si yo pensara en los trastornos anatómicos, eso era de los funcionales, la disfunción del cricofaringio, ¿yo dónde la voy a ver? Decíamos que a todas las disfagias lo primero que les hago es un trago de bario. Entonces, en el esofagograma, si lo que yo pienso es que hay una disfunción de los músculos de la pared faríngea, una disfunción casi siempre del cricofaringio, en el esofagograma lo que voy a ver es un voy a ver una barra cricofaringea. Es decir, cuando yo vea la parte de la faringe, voy a ver una parte más teñida. ¿Por qué? Porque esa pared está laxa, una barra cricofaringea. Ya no me dio tiempo de buscarles imágenes, pero los invito a que los busquen. Así pónganle barra cricofaringea. Y por último, algo que es medianamente común, algo que se llama divertículo de Zenker. ¿Qué dijimos que eran los divertículos? Los divertículos son protrusiones de la pared. Tener protrusiones, divertículos en la faringe, divertículos gastrointestinales. Eso es un divertículo, es una protrusión. Casi siempre, imagínense que esta es la pared de la faringe, entonces es una protrusión, literal, una protrusión de la pared posterior. Hay muchos tipos de divertículos, el más común es el de Zenker, una protrusión de la pared posterior, una protrusión de la pared posterior de la hipofaringe. Entonces, literal, yo voy a ver esta imagen, voy a ver el divertículo cuando vea el esofagograma. Entonces, voy a ver una imagen que se tiñe con el medio de contraste en la pared posterior de la faringe. Voy a decir, pues ahí está, tiene un divertículo. Tiene un divertículo. Ahora, como el divertículo va a estar en la pared posterior de la faringe, ¿eso qué va a generar? Que el alimento se quede más tiempo en la faringe. Y son pacientes que comúnmente refieren a halitosis. ¿Qué es la halitosis? Es que tienen mal aliento, ¿no? Después de comer. Dicen, es que los dientes siguen oliendo mal. Tienen halitosis. Entonces, alguien con halitosis, con disfagia, ¿no? Ahora, em, ¿cuál es el tratamiento del divertículo de Zenker? Pues la diverticulotomía. Es decir, pues el tratamiento es la diverticulotomía. Es decir, pues cortar el divertículo. Ahora vamos a hablar de las otras patologías que pueden causar disfagias esofágicas. Y ahora sí vamos a hablar de manera más importante de una que es primordial para un médico general. Vamos a ver los datos pivote del ERGE, ¿no? Ya explicamos un poquito de la fisiopatología del ERGE, hablamos de las células parietales, de la bomba de protones. Recordemos, chicos, es más, antes de hablar de ERGE, cuando nosotros hablemos de las disfagias esofágicas, hay algo que hay que recordar. El esófago tiene movimientos de contracción peristálsicos a lo largo de todos sus segmentos, sobre todo en los 2/3 inferiores. De tal manera que el esófago tiene peristalsis primaria, peristalsis secundaria y peristalsis terciaria. Y decíamos que en el esfínter esofágico inferior tiene una presión de 10 a 30 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de las disfagias esofágicas? Bueno, sobre todo yo los englobo en dos conjuntos. Número uno, que haya pérdida de la inhibición. Es decir, a medida que el esófago tiene movimientos peristálsicos, cuando yo consumo un alimento, el esófago también tiene que tener ondas de relajación que van a hacer que la peristalsis disminuya cuando ya pasó el alimento. Si hay pérdida de la inhibición, entonces el esófago siempre va a estar contraído y esto me va a dar lugar a algunas patologías, ¿no? Por ejemplo, decíamos al espasmo esofágico difuso, al espasmo esofágico difuso, un espasmo con dolor torácico del esófago, me puede dar
algo que se llama esófago en cascanueces, esófago en cascanueces, es decir, es un esófago que puede llegar a tener hasta 200 milímetros de mercurio en presión y pues más o menos es la presión con la que se rompe una nuez con un cascanueces, pero se llama esófago en cascanueces. O por ejemplo, si esta pérdida de la inhibición ocurre en el esfínter esofágico inferior, entonces el esfínter esofágico inferior siempre va a estar contraído y eso me da una acalasia. Ahora, ¿cuál es otro mecanismo fisiopatológico que puede afectar al esófago? Que haya una actividad incrementada, una actividad incrementada en, en la inhibición. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que haya aumento de las relajaciones transitorias. Si hay aumento de las relajaciones transitorias, si son muchas, lo que va a generar ahora es que entonces el esfínter esofágico inferior pierda fuerza. Que pierda fuerza, pierda tono, y cuando se conecte con con el estómago, entonces va a refluir. El esfínter no va a poder cumplir su función de evitar el reflujo gastrointestinal y va a haber reflujo gastrointestinal, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A la enfermedad por reflujo gastrointestinal. Y ya lo decíamos, ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo, chicos? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ah, caray, está quedando bonita la clase, se ve bonito el lienzo. No sé por qué se movió mi computadora. ¿Cuáles son los factores de riesgo habituales? ¿Cuáles son los factores de riesgo habituales y comunes para tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Y es más, ¿cuál creen que sea el principal factor de riesgo para que el reflujo sea más intenso? ¿Cuál creen que sea el principal factor de riesgo? ¿Qué se les ocurre? Bueno, el principal factor de riesgo es que haya aumento de la presión intraabdominal. Porque si hay aumento de la presión intraabdominal, hay aumento de la presión en el estómago. Y entonces eso va a hacer que aunque tú tengas un esfínter esofágico inferior adecuado, aunque tú tengas un esfínter esofágico inferior que funcione bien, la presión abdominal le va a ganar a la presión esofágica y va a haber reflujo. Entonces, uno de los principales factores de riesgo, obesidad. Si yo tengo obesidad o sobrepeso y no mejoro esa obesidad, voy a seguir teniendo reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿qué otros factores de riesgo hay? La alimentación, por ejemplo, em, el consumir bebidas alcohólicas, el entrar al maravilloso mundo del alcohol, el consumir cafeína, em, el no comer a nuestros horarios, porque entonces hace que cambie la manera en la que nosotros secretamos ácido clorhídrico. Entonces, esos son algunos de los principales factores de riesgo, ¿no? Creo que esos la mayoría de las personas los conocemos. Yo les quiero enmarcar la obesidad. ¿Qué me va a referir el paciente? Entonces, el síntoma cardinal va a ser, decíamos, la pirosis. También puede llegar a tener regurgitación, eruptos, tos. Y algo muy interesante, si yo tengo un daño en la en la mucosa esofágica, probablemente también voy a tener en la mucosa, un daño en la mucosa gástrica. Entonces, muchas veces el ERGE viene acompañado de gastropatía. La gente dice, ah, tienes gastritis. No se dice gastritis. Gastritis es un término anatomopatológico. Yo tendría que tener una biopsia. Pero casi siempre el ERGE viene con cierto grado. Así como hay erosión en el esófago, hay erosión en el estómago. Entonces viene con cierto grado de gastropatía. ¿Sale? Y entonces me da síntomas de gastropatía, epigastralgia, saciedad temprana, no me dan ganas de comer, hiporexia, cosas así que tal vez a muchos de ustedes les han pasado, ¿no? Decíamos, ¿cuál es el abordaje en el ERGE? ¿Cuál es el abordaje en el ERGE? Nuevamente, en primer lugar, prueba terapéutica con inhibidor, prueba terapéutica con IBP. Si la prueba terapéutica con IBP al cabo de 4 a 8 semanas no funciona, o sea, esto es muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del ERGE? ¿Cuál es el tratamiento del ERGE? Darle inhibidor de la bomba de protones. Y como en México no podemos andar haciendo endoscopías a todo mundo, entonces le doy 2 meses IBP y si no mejora, entonces puedo decir, ah, pues no,
no era ERGE o tal vez sí es ERGE, pero hay que estudiarlo, ¿no? Lo siguiente que le voy a hacer es una endoscopía. Y ahora, ojo, en la endoscopía yo voy a poder ver las lesiones. En la endoscopía yo voy a poder ver las lesiones. Me da gusto que Cuica se está anexando con nosotros. Es un gusto saludarte, Cuica. Es un gusto saludarte. Ya empezaste un poquito tarde la clase. Estábamos hablando de ERGE, del abordaje de ERGE. Estas clases son para ver datos pivotes, un breve repaso con fisiopatología y síntomas cardinales de los principales síntomas gastrointestinales. Estamos hablando de disfagia y de pirosis. Algo importante entonces en la endoscopía es que la endoscopía me puede ver el grado de reflujo. Y fisiopatológicamente el reflujo yo lo voy a clasificar en un reflujo erosivo o no erosivo, o no erosivo. Es decir, que daña la mucosa esofágica o no lo está dañando. ¿Y cuál es? ¿Por qué es muy importante la endoscopía? Porque el reflujo erosivo a la larga me va a llevar a displasia de las células, es decir, a que cambie el epitelio del tercio inferior del esófago. La displasia me va a llevar a una metaplasia y esta metaplasia va a hacer que el epitelio cilíndrico cambie a ser un epitelio plano. Eso no es común y entonces esto se va a conocer como esófago de Barrett. Si el reflujo se mantiene por muchos años, más o menos como por unos 10 años, dicen algunos artículos, entonces inevitablemente un reflujo que yo no paro me va a llevar a un cáncer esofágico, que ya me va a dar síntomas constitucionales, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la endoscopía. Es más, ¿por qué es muy importante el IBP? Dicen algunas referencias, el IBP, el omeprazol, no mejora tanto los síntomas, pero sí que mejora la lesión erosiva. Entonces, el inhibidor de la bomba de protones, a veces hay gente, no les ha pasado que dicen, es que yo me tomo el omeprazol y no me hace ni madres, no me hace nada. Y me lo sigue mandando el gastroenterólogo. Pues bueno, no se lo deja el gastroenterólogo por los síntomas. Le deja el IBP porque mejora las lesiones. Mejora las lesiones. Entonces, a lo mejor el paciente no lo percibe, pero es muy importante, porque eso le va a prevenir un cangrejo, ¿no? Le va a prevenir un cáncer de esófago. Ahora, si en la endoscopía me sale un reflujo que es no erosivo, chin, ¿cómo diré? Pues vaya, o sea, si es un ERGE, no es un ERGE, entonces, qué voy a ver ahí? Lo siguiente que voy a hacer es hacerle una pHmetría. Es decir, voy a medir en 24 horas el pH esofágico y gastrointestinal. Y este estudio es el gold standard, es decir, es el mejor estudio para detectar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ese es el gold estándar de el ERGE. Ahora, pequeña pregunta, chicos, pequeña pregunta. Supongamos que tengo un paciente que llega conmigo, le sospecho que tiene reflujo gastroesofágico. Le hago la prueba de inhibidor de bomba de protones y no mejora. Le hago una endoscopía y no me salen lesiones. Pienso que a lo mejor es no erosivo. Le hago una pHmetría y me sale normal. ¿Tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico? Sí. Bueno, más o menos. Sí, no. Ese es un estado al que nosotros le denominamos pirosis funcional. Es decir, el poquito reflujo que pueda llegar a tener esta persona le causa síntomas. Entonces tiene pirosis funcional. ¿Cuál es el problema? Que tiene hipersensibilidad visceral. Es decir, lo que yo estoy diciendo, yo establezco, este es un paciente que tiene pirosis funcional y que establezco, este es un paciente que tiene el esófago hipersensible. Tiene hipersensibilidad visceral. Pirosis funcional es algo que se conoce como diagnóstico de exclusión. ¿Por qué de exclusión? Porque ya abordé todas las demás causas de ERGE. Entonces digo, pirosis funcional, un diagnóstico de exclusión. Y a estos pacientes que yo digo que tienen un esófago hipersensible, ¿qué tratamiento creen que les pueda dar? Cuica, ¿qué tratamiento crees que le pueda dar? Ya le di el omeprazol, no funciona. A lo mejor le doy un procinético, metoclopramida, no funciona. Pues bueno, resulta que todo el tracto gastrointestinal tiene tractos de Auerbach y de Meissner, tractos nerviosos. Es más, el 25% de la inervación de nuestro cuerpo está en el tracto gastrointestinal. Y entonces esos tractos nerviosos funcionan con los mismos neurotransmisores que nuestro cerebro, que nuestro sistema nervioso central. Entonces es muy interesante. A estos pacientes con pirosis funcional, yo les doy, eso es muy interesante, yo les doy antidepresivos.
Entonces les doy antidepresivos. Le doy, por ejemplo, fluoxetina, un inhibidor de la recaptura de serotonina, fluoxetina, a dosis bajitas, no por ejemplo como lo doy para la depresión o el trastorno de ansiedad, lo doy a dosis bajitas, o por ejemplo le puedo dar un antidepresivo tricíclico, la amotriptilina, igual a una dosis bajita. Qué interesante, le doy antidepresivos a dosis bajita porque estos medicamentos tienen un efecto de analgesia visceral. Entonces son analgésicos viscerales. Entonces, qué interesante. Yo he visto recetas de gastroenterólogos donde dejan a dosis bajitas amotriptilina y le ayudan a los pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, su esófago de este paciente está hipersensible, tiene hipersensibilidad visceral y entonces tal vez lo que lo hace muy sensible son los neurotransmisores que median la conducción nerviosa. Y entonces, es decir, todo el tracto de Auerbach y de Meissner, los tractos nerviosos a nivel gastrointestinal. Entonces mejoran con antidepresivos a dosis bajitas. Qué interesante, ¿no? Con eso ya abordamos el ERGE. Con eso ya abordamos el ERGE como parte de la disfagia. Entonces, qué interesante, se dan cuenta que nosotros, yo solo empecé a hablar de disfagia, o sea, que llegó un güey y me dijo, no puedo deglutir, y de ahí tengo un abanico de posibilidades, o sea, pueden ser 30 causas distintas. Qué padre, ¿no? Qué padre. La gran pregunta es, ¿cómo me voy a conducir a llegar al diagnóstico del paciente? Para eso me sirven los síndromes, o sea, un síndrome puede tener muchas causas. Entonces, ¿cómo lo tengo que estudiar? De decir, a ver, ¿cuáles son los datos pivote que tengo que buscarle intencionadamente a mi paciente para poder llegar al diagnóstico adecuado? Qué padre, ¿no? Y diagnosticar es un arte de mucha lógica, de mucha, eh, de ir descartando causas, ¿no? Y eso es muy bonito, es muy bonito. Ahora, otras causas de disfagia que decíamos, las causas anatómicas que nosotros expresábamos, las causas anatómicas. En las causas anatómicas, brevemente vamos a hablar de algo que yo les dije que era anillo, un anillo de Shatsky, un anillo de Shatsky, espero haberlo escrito bien, y el anillo de Shatsky literalmente es un esófago en el que de repente tiene una pequeña parte que está más estenosada, se le llama un anillo, y que a veces dependiendo de las contracciones o de cómo vaya creciendo esa estenosis, va a ir aumentando la luz de esa parte, ¿no? Que está estenosada. Entonces me va a dar una disfagia intermitente. Esa es la característica, que es intermitente. Lo voy a ver al trago de bario, lo voy a ver al trago de bario o lo voy a ver en la endoscopía porque no pasa el endoscopio, ¿no? Muy sencillo, algo muy interesante y eso es más raro. Hay pacientes que llegan a hacer una disfagia eosinofílica. ¿Por qué eosinofílica? Hay pacientes que tienen infecciones parasitarias eh, que a veces activan tanto, se generan tantos eosinófilos que lo que hacen es que en la luz del esófago los eosinófilos empiezan a infiltrar el esófago. Y entonces son pacientes que tienen, que así se les denomina, ¿no? Tienen una disfagia o tienen una esofagitis eosinofílica. Eso sí ya está más raro, eso es muy, muy, muy raro. Y entonces la característica es que el paciente me va a referir que cuando deglute se queda pegado el alimento. ¿Por qué? Por toda esta infiltración de eosinófilos. Entonces se queda pegado el bolo a la deglución. Y de igual manera vamos a decir aquí que cuando yo le hago una endoscopía, eh, me acuerdo que hace algunos días estaba viendo unas endoscopías, las endoscopías van a decir que el esófago está radiado. ¿Por qué? Por la infiltración de eosinófilos. Eso sí ya es más de internista, más raro, una disfagia eosinofílica, pero puede pasar, secundaria a infecciones parasitarias. Y bueno, por último, chicos, ahora es turno de hablar de los trastornos esofágicos que nos generan, que son porque está aumentada la peristalsis, y sobre todo vamos a abordar el principal. ¿Cuál es el principal de estos? La acalasia, la acalasia, ¿sale? Algo que olvidé decirles del ERGE. ¿Cuál es otro tratamiento muy común? Esto, perdón, se me había olvidado decírselos de la enfermedad por reflujo. Regresando, ¿cuál es otro tratamiento muy común si no funcionan los analgésicos viscerales? Otro tratamiento muy común es la cirugía. ¿Alguno de ustedes sabe cómo es la cirugía para las personas que tienen ERGE? Esta cirugía, lo que yo voy a hacer, si yo estoy hablando que en el reflujo, y esto es como el tratamiento final, no mejora con nada, no mejora ni con los analgésicos viscerales, entonces dices, ya, la chingada, lo voy a operar.
Pensamos como cirujanos, ¿no? Al diablo, lo voy a operar, perdón por las palabras. Pensamos como cirujano, decimos ya, lo voy a operar. Entonces decimos que lo que ocurre en el ERGE es que se pierde el tono del esfínter esofágico inferior. Del esfínter esofágico inferior. Se pierde el tono, se pierde la presión. Entonces lo que yo voy a hacer, voy con una banda gástrica de su estómago, lo que voy a hacer por medio de una cirugía laparoscópica, es decir, no voy a abrir a mi paciente, le voy a meter unos pequeños como tubitos que me van a permitir operar por dentro del paciente, eso es una cirugía laparoscópica, investiguenlo, lo vamos a ver cuando veamos abdomen agudo. Lo que yo voy a hacer es entonces ligar a este esfínter esofágico inferior. Entonces, literalmente con una banda, lo que voy a hacer es que le voy a dar la vuelta a ese esófago. ¿Para qué? Para que disminuya su diámetro y entonces ya no haya reflujo gastroesofágico. A esta cirugía yo le pongo una banda y lo que hago es ligar, darle vuelta al esfínter esofágico inferior. A esta cirugía se le conoce como funduplicatura, funduplicatura. Las funduplicaturas, esto no se lo hace un cirujano. Ya el tratamiento final del ERGE, ya lo diagnosticaste, ya le diste todo, no mejora. Si, por ejemplo, a lo mejor tú tienes la pHmetría positiva, pero no mejora con el omeprazol que le ofreces al paciente, operarse. Esto es muy común en gente gordita, por eso les digo que es muy importante la reducción de peso, no es parte vital del tratamiento. Entonces, en última instancia, le hago una funduplicatura y las funduplicaturas hay de dos tipos. Hay una funduplicatura, entonces lo voy a poner acá porque se me está acabando el espacio. La funduplicatura hay de dos tipos. Hay una funduplicatura que se llama de Nissen, donde yo únicamente le voy a dar vuelta al esófago o voy digamos que amarrar el esófago en lugar de toda la circunferencia, solo en 270 grados, y la funduplicatura más común, la que casi siempre se utiliza, es la de Toupet. La de Toupet, espero haberlo escrito bien, donde es una funduplicatura de 360 grados, es decir, le voy a dar la vuelta con la banda a todo el perímetro del esófago. ¿Para qué? Para que ya no haya reflujo. Entonces, funduplicatura de Nissen, funduplicatura de Toupet. La última instancia del tratamiento eh, del ERGE. Entonces, ¿qué es? Eso es quirúrgico, ¿no? Eso es quirúrgico, eso lo hace un cirujano, entra cuchillo, sale la tripa y nos vamos, ¿no? Por último, para terminar de hablar de disfagia, vamos a hablar de la acalasia. La acalasia, pues sabemos que también es una enfermedad común en adultos. La acalasia ocurre porque hay aumento de la peristalsis porque hay pérdida de la inhibición, es decir, hay pérdida de las relajaciones transitorias, es decir, en el ERGE están aumentadas, en la acalasia están disminuidas las relajaciones transitorias del esófago. Entonces, esta es una disfagia que típicamente, como la calasia lo que hace es que, supongamos que yo tengo aquí mi esófago, como hay pérdida de las relajaciones, entonces el esfínter esofágico inferior va a aumentar su tono, va a aumentar su tono, va a aumentar su presión, y entonces eh, va a estenosarse, ¿no? Va a empezar a aumentar su presión, y entonces esto va a generar que inclusive sea una disfagia a líquidos. Entonces, típicamente es una disfagia a sólidos y a líquidos. Y a líquidos. Una disfagia a sólidos y a líquidos. Una disfagia a sólidos y a líquidos. Y muy sencillo, cuando yo le haga en el primer paso del abordaje de la disfagia el esofagograma, cuando yo le haga el esofagograma, voy a ver esto. Voy a ver que en la porción inferior del esófago se reduce, se estrecha. Y a esto se le denomina una imagen en pico del oro o una imagen en punta de lápiz. Una imagen en punta de lápiz. ¿Por qué? Pues porque parece la punta de un lápiz o el pico de un loro. Muy, muy característica. Entonces yo voy a ver que va a pasar el medio de contraste y que se va a estrechar en una parte. Y pasa el esófago y otra vez se vuelve a esparcir el medio de contraste. Entonces lo voy a ver una imagen en pico del oro, punta de lápiz. ¿Cuál va a ser el diagnóstico definitivo de la acalasia? Con una manometría. ¿Se acuerdan que les había dicho que era la manometría? Es un estudio, la manometría es un estudio de la presión del esófago. ¿Y qué me voy a dar cuenta? ¿Qué me voy a dar cuenta en la manometría? Que hay falta de relajaciones
de relajaciones en el esfínter esofágico inferior. Y curiosamente, como en la calasia está aumentada la peristalsis, hay un punto en el que la presión del esófago es tan grande que el esófago deja de moverse, deja de tener peristalsis. Entonces, el aumento del peristaltismo me va a llevar a aperistalsis. Y eso es lo que voy a ver en la manometría, que ya no se mueve el esófago. Aperistalsis. ¿Cuál va a ser, cuál va a ser el tratamiento para una calasia? El tratamiento es un tratamiento quirúrgico y es algo que se llama miotomía de Heller. Es decir, lo que voy a hacer es cortar ese esfínter esofágico inferior. Pero ojo, si yo lo corto, ahora lo voy a dejar muy débil. Y entonces, ¿qué va a tener el paciente después de cortarlo? El paciente va a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Va a tener ERGE, ¿no? Después de hacerle la miotomía. Entonces, la miotomía de Heller casi siempre la acompaño de una funduplicatura para evitar que tenga enfermedad por reflujo, una funduplicatura. Ahora, cuando la enfermedad por reflujo es muy intensa, si el único problema es enfermedad por reflujo, yo le hacía una funduplicatura de Tupet de 360 grados. Como aquí el problema de base no es el ERGE, sino es secundario al tratamiento de la miotomía, entonces cuando yo hago una miotomía de Heller, casi siempre no le doy 360 grados de vuelta a la funduplicatura, solamente le doy 270 grados, es decir, una funduplicatura de Nissen. Entonces, el tratamiento de la calasia es miotomía de Heller, corto ese esfínter y luego, para que no tenga enfermedad por reflujo, le hago una funduplicatura de Nissen, que no le da toda la vuelta al esófago, como la de Tupet, que es la que se usa en casos graves de ERGE. ¿Sale? Con eso estaríamos hablando de los principales de las principales patologías y procesos fisiopatológicos del ERGE. Está padre, ¿no? Está sencillo, entonces lo más importante es que recuerden este cuadrito de cómo ir abordando las causas de la disfagia, ¿no? Había dicho del ERGE, de la disfagia. Está padre, ¿no? Está muy sencillo abordar las disfagias. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Cómo se sienten? Esto no está tan abrumador como lo de ayer, ¿no? Como las leucemias, como hablar de linfomas y esas cosas, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal va? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, quejas, chismes? Bueno, chismes mejores no. Aclaraciones. ¿Dudas, dudas, dudas? Está fácil, ¿no? Está muy fácil. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Los demás? ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? Dice Miriam, ¿todo bien? Me da gusto escuchar que así sea. Entonces, esta es una clase muy, muy sencilla, realmente, muy sencilla. Ahora, ya hablamos de todo lo que ocurre a nivel gastrointestinal. Vamos a ir de arriba hacia abajo. En la boca, la faringe, el esófago. Ahora vamos a hablar del estómago, de las patologías que me pueden afectar el estómago. Entonces esto es también muy intenso, muy interesante, porque eh, ahora vamos a hablar de algo, de otro síntoma cardinal. ¿Cómo se le denomina cuando yo tengo pesantez en el estómago? Cuando tengo dolor en el estómago, cuando tengo una epigastralgia muy intensa que ocurre después de comer. ¿Cómo se le denomina? ¿Cómo se le denomina a esto? Se le denomina dispepsia. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la dispepsia, ¿sí? Antes, ¿alguna duda de lo, de lo de disfagia? Voy un poquito rápido, chicos, porque si no, no vamos a lograr terminar. Si de repente sienten que voy muy rápido, pueden sin problema decirme como, oye, aguanta un poquito, frena un poquito, porque pues ya nos abrumaste. Ahorita les dije muchísimas patologías. No, ni tantas, pero ahorita les voy a mencionar otras cuantas más, ¿no? O sea, si de repente sienten que voy muy rápido, sin problema me pueden decir, aguanta vara, ni siquiera me está dando tiempo de... ni siquiera me está dando tiempo de escribir, ¿no? De hacer mi apunte. Ahora, vamos a hablar de dispepsia. Igual recuerden, todas las clases van a quedar grabadas en YouTube. Vamos a hablar de dispepsia. ¿Qué es la dispepsia, chicos? ¿Qué saben qué es la dispepsia? La dispepsia nosotros lo definimos como un dolor o un malestar en epigastrio, ¿no? Ese es un síntoma cardinal que tienen los pacientes, ¿sí? Dolor, dolor o malestar
o malestar en epigastrio, dolor o malestar en el epigastrio. Habitualmente, entonces, la dispepsia, ¿de qué se puede ver acompañada? Se puede ver acompañada de náuseas, de vómito, de plenitud, de saciedad temprana, es decir, como y digo, ay, me empecé a comer, me iba a comer una pizza, una hamburguesa, le di 3 mordidas y ya no aguanto, o son personas que dicen, ¿sabes qué? Me levanté, pero no quiero desayunar. ¿Por qué no quiero desayunar? Pues porque se me da mi regalada gana, porque no quiero, no me gusta, me va a doler el estómago, no. Es más, pueden tener algo que se llama citofobia. La citofobia es miedo a comer. Qué intenso, ¿no? Tener citofobia. eh, y pueden llegar a tener saciedad temprana, es decir, empiezo a comer y me lleno muy rápido, eso se acompaña también de la plenitud. ¿Se acuerdan que veíamos ayer la saciedad temprana como un síntoma de la esplenomegalia masiva, ¿no? De cuando había patologías hematológicas que hacían crecer tanto el vaso que de repente comprimían el estómago, ¿no? Por ejemplo, anemia de células falciformes, por ejemplo, algunos tipos de leucemia, la mielofibrosis, decíamos eso el día de ayer, ¿no? Entonces acompaña de saciedad temprana y habitualmente también de qué se va a acompañar de distensión abdominal. De eso se acompaña la, la dispepsia. ¿Cuáles son los síntomas cardinales? Que hay plenitud postprandial, saciedad temprana, ¿no? Dolor o malestar en el epigastrio. Ahora, ¿cómo vamos fisiopatológicamente? ¿Cómo vamos a abordar la dispepsia? Es común que alguien llegue y me diga, doctor, me duele el estómago, y que tenga estos síntomas acompañantes, sí, es muy común, ¿no? Es sumamente común. Entonces, ¿cómo vamos a abordar la dispepsia? Yo voy a pensar, a ver, el problema probablemente está en el estómago, ¿no? Ahora, ¿es un problema otra vez anatómico o funcional? ¿Hay un problema anatómico o hay un problema fisiológico, ¿no? Entonces, yo voy a decir que la dispepsia la voy a clasificar de dos formas, como una dispepsia orgánica, es decir, el problema es anatómico, por ejemplo, un cáncer esofágico, un cáncer gástrico, por ejemplo, que haya lesión en la mucosa gastrointestinal, una gastropatía, ¿me puede dar una dispepsia? Sí, una gastropatía, o muy comúnmente, lo más frecuente, una úlcera péptica, una úlcera, ¿no? Como la que yo sangro con mis alumnos de segundito. Ah, no tuvieron de, pues, no, no es cierto. Una úlcera péptica, ¿no? Ahora, si el problema no es orgánico, si la dispepsia no es orgánica, entonces el problema puede ser funcional. Entonces, el problema puede ser funcional. ¿Cómo voy a clasificar la dispepsia funcional? La voy a clasificar de dos formas. Como un síndrome de disestrés postprandial, donde lo que pondera es el malestar postprandial, o como un síndrome de epigastralgia. Es decir, lo que predomina no es la plenitud, en el disestrés predomina la plenitud, y en la epigastralgia predomina pues el dolor. Entonces quiere decir que eso ya es un problema funcional. Habitualmente el 30% de las dispepsias son de origen orgánico, el 70% son de origen funcional. Entonces, para decir que una dispepsia es funcional, primero tengo que descartar todo lo orgánico. Y para descartar lo orgánico, si yo a la dispepsia le doy inhibidor de la bomba de protones y no responde, entonces obviamente tengo que echar un vistazo por el estómago, entonces estoy obligado otra vez a hacer que estudio una endoscopía. Nuevamente, entonces estoy obligado para ver las causas orgánicas, si hay esofagitis, si hay gastropatía, si hay úlcera, entonces estoy obligado a hacerle una endoscopía, sin lugar a dudas, ¿no? Hacerle una endoscopía. Entonces vamos a ir estudiando, primeramente, estas causas de dispepsia orgánica. Las más comunes son esofagitis, gastropatía y úlcera péptica. Ya hablamos de esofagitis, ¿no? De esófago de Barrett, cáncer esofágico, enfermedad por reflujo. Entonces nos vamos a saltar la esofagitis.
Vamos a hablar en primer lugar entonces de la gastropatía. La gastropatía quiere decir que es un problema donde hay lesiones y erosiones en la mucosa gástrica, es decir, se dañó la mucosa gástrica, a lo mejor se expuso mucho ácido clorhídrico, hay un problema, o a lo mejor hay un problema en el vaciamiento gástrico, un problema motor, entonces eso me genera una gastropatía. Ojo, las personas dicen, ay, es mi gastritis. Ustedes no digan gastritis, chicos. O sea, con sus pacientes sí, sí es su gastritis, señora. Mire, vamos a hacer esto. Pero entre ustedes, la gastritis es un término anatomopatológico. Entonces, para que yo diga que alguien tiene gastritis, tengo que tener una biopsia. Entonces, si alguno de ustedes me dicen, ay, tengo gastritis, a ver tu biopsia. No tienes biopsia, entonces no tienes gastritis. Tienes una gastropatía. Entonces, ojo, es distinto. ¿Cuál es el síntoma cardinal de la gastropatía? La epigastralgia. Es decir, el dolor. Entonces, el síntoma cardinal, la epigastralgia. La epigastralgia, es decir, hay dolor, y ese dolor ¿dónde va a ser? En el epigastrio, ¿no? El dolor del paciente iba a tener dolor en epigastrio, dolor que puede ser a la palpación media, a la palpación profunda. Ahora, qué factores de riesgo también me pueden dar que yo lesione la mucosa gástrica o que cambie su motilidad? Los factores de riesgo pueden ser los AINES, este es muy común entre los ancianos. Es una persona que a lo mejor y dice, ay, ¿qué cree, doctor? Yo siempre tomo ketorolaco. ¿Por qué, señora? Pues es que me duele el brazo. ¿Desde hace cuánto lo toma? Uy, desde hace 4 años. Los AINES maceran, los AINES dañan la mucosa gástrica. La mucosa gástrica. Si ustedes algún día dejan AINES de manera prolongada, ¿qué tienen que estar obligados a hacer? Están obligados a hacer, a darles IVPs, es decir, a darles omeprazol como un tratamiento protector de la mucosa gástrica. ¿Sale? Entonces, factores de riesgo, consumo crónico de AINES, factores de riesgo, el alcohol daña mucho la mucosa gástrica, maravilloso mundo del alcohol, las drogas, que lo daña también bastante, el café, los hábitos alimenticios. Si yo me acostumbro a no comer en mis horarios, voy a generar que cuando haya comida, por ejemplo, si hago solo una comida muy capiosa en el día, mi cuerpo va a decir, ah, ok, este es el momento de comer, secreta todo el ácido clorhídrico que tengas. Entonces, eso también es un factor de riesgo. Los irritantes en la comida, cosas muy básicas, ¿no? El estrés, obviamente el estrés, por ejemplo, hay un capítulo de Malcolm donde le sale una úlcera por estrés. El estrés, el estrés fisiológico me puede dar gastropatía y úlceras. Por ejemplo, yo tengo en el hospital COVID donde trabajo, hay pacientes intubados, siempre de ley el paciente intubado tiene omeprazol. ¿Por qué? Porque le doy un inhibidor de la bomba de protones, porque el estrés fisiológico de tener un tubo y de respirar por un ventilador hace que su estómago secrete mucho ácido clorhídrico y puede generar úlceras, que se le llaman úlceras de Cushing. Veremos más adelante, lo veremos mañana que vamos sangrado de tubo digestivo. Ahora, la gastropatía, entonces, al igual que en el reflujo gastroesofágico, puede ser erosiva o puede ser no erosiva. ¿La erosiva cuál es? Pues la que afectan todos estos factores de riesgo. Si la gastropatía no es erosiva, si la gastropatía no es erosiva, muchas veces está relacionada que daña mucho la mucosa del estómago y casi todos estamos colonizados el Helicobacter pylori. Entonces, a alguien con gastropatía, ¿qué le voy a hacer? Una prueba de aliento. Una prueba de aliento es una prueba que me permite detectar si alguien está colonizado por el Helicobacter pylori. Tiene una sensibilidad aproximada de 97% y una especificidad de casi el 100%. Muy importante en medicina, acuérdense que es sensibilidad y especificidad. Sensibilidad es que si yo tengo la enfermedad, la probabilidad de que la prueba salga positiva. Especificidad de que si no tengo la enfermedad, la prueba salga negativa. Es distinto a valor predictivo positivo o negativo. Eso es otro rollo. Entonces, siempre hablen en términos, cuando estudien una prueba de laboratorio, digan, ¿es sensible? ¿Es específica? Es decir, ¿me va a servir? Por ejemplo, en COVID. En COVID, ¿cuál es la sensibilidad de la mejor prueba que tenemos para COVID? Del PCR, del 70%. Quiere decir que de 100 personas con COVID, solo 70 van a salir positivos. Por eso hay una gran cantidad de personas con la enfermedad que son negativos a la prueba.
Y eso que eso es la PCR, la mejor, estudio molecular. Si ustedes, por ejemplo, se hicieran una prueba rápida, depende mucho el día en el que se la hagan, su sensibilidad. Entonces, ahí está, ¿no? Ahora, si yo le hago a alguien, entonces, ¿cómo voy a ver que alguien tiene una gastropatía o que tiene lesiones erosivas? En el caso de una gastropatía, con una endoscopía. Y la endoscopía, si yo lo pensara necesario, me va a permitir tomar una biopsia, me va a permitir, y ahí en la biopsia sí puedo ver que hay gastritis, que hay gastritis. De hecho, la gastritis puede ser tipo A o tipo B, pero bueno, eso ya lo verán cuando vean anatomía patológica. Ahora, ¿cuál es la principal causa de dispepsia orgánica? La principal causa es la úlcera péptica. Entonces, vamos a abocarnos ahora a hablar de úlcera péptica. Vamos ahora a hablar de la úlcera péptica, de la úlcera péptica. Ahora, la úlcera péptica supone hasta el 20% de los casos de dispepsia. Es decir, de 10 personas que les duele el epigastrio y tengan malestar, saciedad, que tengan dispepsia, eh, hasta 2 de cada 10 personas van a tener una úlcera. 2 de cada 10 personas van a tener una úlcera. Las úlceras están ampliamente relacionadas. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Tener Helicobacter pylori. Tener Helicobacter pylori. Principal factor de riesgo, ese es el principal factor de riesgo para una úlcera péptica. Ahora, el Helicobacter pylori va a generar que entonces se lesione la mucosa y entonces esa lesión en la mucosa se va a ulcerar y las úlceras sangran. Entonces, las úlceras pépticas son la principal causa de sangrado de tubo digestivo alto. Sangrado de tubo digestivo alto. Es decir, lo vamos a ver mañana, sangrado de tubo digestivo alto se puede manifestar cardinalmente como dos síntomas, como melena o como hematemesis. Más frecuentemente como melena. La melena es que, supongamos que yo tengo una úlcera o que está sangrando alguna parte del tubo digestivo alto. ¿Cómo defino el tubo digestivo alto? Todo lo que está antes del ángulo de Treitz en el duodeno, antes del ángulo de Treitz, que creo que es entre la segunda y tercera porción del duodeno. Corríjanme si estoy mal. Entonces, por ejemplo, yo tengo una úlcera, la úlcera empieza a sangrar, pero como es en el tubo digestivo alto, como está en el estómago, entonces esa sangre va a pasar por todo mi intestino delgado, por todo mi intestino grueso, y entonces para cuando salga en el inodoro, esa sangre digamos que ya se digirió, ya no está fresca, que ya pasó todo el tracto gastrointestinal, ya tiene varias horas que esa sangre está ahí pasando el tracto gastrointestinal. Entonces, esa sangre ya no se va a ver roja, fresca, rutilante, sino entonces se va a ver negruzca. Entonces son personas, la melena, son personas que defecan sangre negra. ¿Por qué? Porque tiene toda la sangre que ya se digirió, por así decirlo. Entonces, eso es melena, personas que tienen evacuaciones negras fétidas. Ahora, si por ejemplo yo empezara a vomitar y vomito sangre, eso es hematemesis y voy a ver la sangre fresca. Cuando haga del baño, yo puedo tener melena o puedo tener hematoquesis. Hematoquesis. ¿Qué es la hematoquesis? Que en mis heces sí haya sangre, pero no sangre antigua, no sangre que esté vieja y que esté ya coagulada como la de la melena, sino la hematoquesis es que es que en mis heces haya sangre, pero sangre fresca, sangre roja, rutilante. Entonces la hematoquesis es característica del sangrado de tubo digestivo bajo. Por ejemplo, tengo hemorroides, hago del baño, las hemorroides sangran y entonces me salen las heces con sangre, hematoquesis. O por ejemplo, tengo una parte más abajo del intestino grueso que está sangrando, hematoquesis. Entonces, para que lo distingan, melena de hematoquesis. La principal causa de sangrado de tubo digestivo alto, entonces decíamos, una úlcera péptica, una úlcera péptica. Ahora, ¿cuál es la principal clasificación de las úlceras pépticas? Asintomáticos. Asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de nosotros tenemos úlceras, pero no nos dan síntomas o nos dan síntomas vagos, ¿no? Ay, fui a beber y me duele el estómago. Ay, pues me tomé 3 cafés hoy y me dolió el estómago. Ah, de repente me duele el estómago. Si nosotros todos nos hiciéramos endoscopías, veríamos que la gran mayoría de nosotros tiene
bueno, que no una gran mayoría, pero varios de nosotros van a salir con úlceras pépticas o con gastropatías, sale con lesiones en la mucosa gástrica. Entonces, para el diagnóstico de una úlcera péptica, ¿cuál es el gol estándar? Una endoscopía. ¿Y cuál es la ventaja de la endoscopía? Que muchas veces la endoscopía es un proceso diagnóstico terapéutico. A veces ese es el mismo tratamiento. Ahora, cabe decir que la úlcera péptica, yo puede ocurrir en dos sitios. Puedo tener una úlcera péptica gástrica, que ocurre en el estómago, gástrica, o una úlcera péptica duodenal. ¿Cuál es la localización más frecuente de una úlcera? ¿Que esté en el estómago o que esté en el duodeno? Que esté en el duodeno. Lo más común es que esté en el duodeno. Entonces vamos a localizar las principales características de una úlcera gástrica y de una úlcera duodenal, que es el contexto al que yo me puedo enfrentar en mi paciente. Entonces vamos a ver una úlcera gástrica versus una úlcera duodenal. Entonces vamos a ver una úlcera gástrica por un lado y por el otro vamos a estudiar, una vez que se destrabe la computadora, y por el otro vamos a estudiar una úlcera duodenal. En un segundito, porque ya se destrabó. Y por el otro lado vamos a estudiar una úlcera duodenal. Ahora, características de la úlcera gástrica. ¿Cuál afecta a personas más jóvenes? ¿La gástrica o la duodenal? La duodenal afecta a personas más jóvenes. El rango promedio va de los 25 a los 50 años de la úlcera duodenal. La úlcera gástrica afecta a más viejos, 55 a 75 años. Ahora, ¿cuál es más común? La más común es la úlcera duodenal, ¿no? Ahora, la úlcera gástrica. La úlcera gástrica está asociada a Helicobacter pylori en un 60% de los casos, mientras que la úlcera duodenal está asociada a Helicobacter pylori en un 80 a 95% de los casos, es decir, casi todos. Ahora, ¿cuál es el dato pivote que me va a permitir distinguir una úlcera gástrica de una úlcera duodenal? Que la úlcera gástrica va a ser una úlcera donde el dolor, la epigastralgia, va a aumentar con la ingesta de alimentos. Con la ingesta de alimentos. Eso es lo más importante que tienen que aprender. Mientras que la duodenal va a mejorar, el dolor va a aliviar con la ingesta de alimentos. No recuerdo bien, pero ambas les dicen es un dolor de 3 y de 4 tiempos. Porque creo que la de 4 tiempos es la úlcera duodenal. Le duele al paciente, de repente come, le deja de doler, luego le vuelve a doler, come y le vuelve a dejar de doler. Mientras que en la úlcera gástrica no le duele, come y le duele. ¿Sale? Entonces, la úlcera gástrica asociada el dolor aumenta con la ingesta de alimentos, duodenal, el dolor disminuye. Ahora, ¿cuál de las dos es peor? La gástrica. La gástrica está más asociada, la úlcera gástrica está más asociada, la úlcera gástrica está más asociada a Helicobacter pylori. Entonces, siempre que veo una úlcera gástrica, estoy obligado a hacerle una biopsia. Más bien, la gástrica está más asociada a cáncer gástrico. Siempre que veo una úlcera gástrica, estoy inaludiblemente obligado a hacerle una biopsia, porque la úlcera gástrica puede ser secundaria a cáncer. Entonces, tengo que confirmar que no es un cáncer. Ahora, cuando yo le haga la endoscopía al paciente, esto si lo quieren checar, les va a ayudar cuando estén en sus clases en tercero. Hay dos escalas, una preendoscópica y una posendoscópica, que me ayudan a evaluar al paciente, que son la preendoscópica, que se llama de Rock-All, y una escala posendoscópica, que es la escala de Blackford. Si las quieren buscar, no las vamos a anunciar aquí, eso ya es más de tercero T. De hecho, mucho de lo que les dije es más de tercero T. Y bueno, por último, entonces, ¿qué va a ser el tratamiento, chicos? ¿Cuál creen que sea el tratamiento de, de una úlcera? ¿Cuál creen que sea el tratamiento de una úlcera? Pues bien, nada más que se destrabe mi computadora, ya se trabó, creo que el pizarrón ya no está dando para más. El tratamiento de una úlcera va a ser dar inhibidor de la bomba de protones para que no sangre, para que no haya ácido clorhídrico, que es el principal factor que genera la úlcera, más la endoscopía. Es decir, si yo en una endoscopía, si el endoscopista ve que hay una úlcera, lo que hace es coagular la úlcera. Coagular la úlcera con un pequeño como plácer o como con un electrocauterio, coagula la úlcera. Y ya, ahí quedó. Ahora, ¿qué más le tengo que hacer al paciente? Sobre todo para las duodenales, le tengo que dar tratamiento de erradicación
de Helicobacter pylori, porque si no va a seguir teniendo úlceras, porque es el principal factor de riesgo, ¿no? Entonces, tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori. Tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori. ¿Cuál es el tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori? Dar IBP, por ejemplo, omeprazol 20 miligramos, omeprazol 20 miligramos, más claritromicina 500 miligramos. ¿Qué es la claritromicina, chicos? ¿Qué grupo farmacológico es la claritromicina? ¿Es una quinolona? ¿Es una cefalosporina? ¿Es un macrólido? ¿Es un derivado de la lincomicina? ¿Qué es la claritromicina? Dice Jorge, en vez de dar algún antibiótico, ¿se quema con láser? No entiendo la pregunta, Jorge. El antibiótico lo das para el Helicobacter pylori, que es el principal factor de riesgo. El láser lo das para quemar la úlcera, el cauterio. ¿Sale? ¿O a qué te refieres, Jorge? Ah, es que dio dos tratamientos. Bueno, mencionó el tratamiento con primero, inhibidor de la bomba de protones, más endoscopía, y ya después mencionó el de erradicación del Helicobacter pylori. Ah, sí, o sea, Entonces después me de que confundí. se mejora después de que se mejora la úlcera, o si la úlcera no está sangrando, le das la erradicación para el Helicobacter pylori. Entonces le das los dos. O sea, lo metes a endoscopía, le das el IBP y después le das el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Hay veces en las que el endoscopista entra y ve que la úlcera no está sangrando, entonces no es necesario quemarlo. Eso depende ya del endoscopista, pero pues ya es cosa de él, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori? IBP, por ejemplo, omeprazol 20 miligramos, claritromicina, que muy bien, Jime, es un macrólido, inhibe la subunidad 50S, como todos los macrólidos, 500 miligramos, y puedo llegar a dar más 1 gramo de amoxicilina. Ahora, a veces, como ya hay mucha resistencia a la amoxicilina, porque pues, las personas toman amoxicilina por todo, porque les duele la garganta, a veces en lugar de la amoxicilina se da metronidazol 500 miligramos, y entonces esto lo das 2 veces por día por 7 a 14 días. Y ese es el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, y le das 2 veces al día estos 3 medicamentos por 14 días. Por último, ¿qué complicaciones pueden tener las úlceras? Principal complicación, que sangren o que se perforen. Vamos a dar un pequeño descanso, chicos. Siento que ya sus cerebros están fundidos. Ya vimos las causas anatómicas de la dispepsia. Ahora nos falta ver la dispepsia funcional. Y dependiendo de cómo se sientan, podríamos llegar a hablar de diarreas agudas. Pero pues, dependiendo de cómo vaya, ¿no? Porque ya llevamos ya casi 2 horas de clase, entonces vamos a dar un pequeño descanso. Acabamos con esto y vemos si explicamos diarreas. Si no lo explicamos mañana. Dudas hasta aquí está padre, ¿no? Si están entendiendo más o menos el abordaje, cómo se van sintiendo, dudas, comentarios. Está muy sencillo, ¿no? Eso está muy sencillo. Sí, todo bien, todo bien. Los demás, todo cool, está tranquilo, ¿no? Más o menos vieron esos abordajes en sus clases, reforzaron lo que sabían, se dieron cuenta de cosas que no sabían, se sintieron igual de perdidos que en hemato. ¿Todo bien? Entonces, vamos a hacer un pequeño break y nos conectamos a las 5:55. ¿Sale? Ya nos vemos. Sí, doctor.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Siguen ahí? ¿Hay alguien con vida ahí todavía? Sí, Doc. Sí. Creo que otra vez los estoy noqueando, ¿no? Siento que ya, bueno, más de 2 horas de clase se vuelve, más de 2 horas de clase se vuelve tedioso. Entonces yo creo que ya casi vamos a acabar esta. Entonces, por último, chicos, hay 2 causas orgánicas de dispepsia que olvidé comentarles. Una es algo que se llama como síndrome de Zollinger-Ellison, de síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Saben qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? Este lo vimos en tercer bloque de fisiología. Bueno, sé que no les di muchas de esas clases, pero técnicamente lo debieron haber leído ahí. Síndrome de Zollinger-Ellison, muy sencillo, es cuando las células del estómago, las células G, producen mucha gastrina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no? Que en el estómago las células G producen gastrina y la gastrina estimula a las células parietales a que haya ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, el síndrome de Zollinger-Ellison es cuando hay mucha gastrina y son pacientes que van a tener múltiples úlceras. ¿Por qué? Porque hay mucho ácido clorhídrico, múltiples úlceras. Paciente con múltiples úlceras, descartar síndrome de Zollinger-Ellison, que es un estado de hipersecreción. Y por último, otra cosa que puede causar dispepsia ya en pacientes más grandes es un cáncer gástrico. Un cáncer gástrico. Ahora, el cáncer gástrico te puede llegar a dar dispepsia con síntomas constitutivos, anorexia, pérdida de peso. Solo les voy a decir una cosa de cáncer gástrico. Cuando el cáncer gástrico da síntomas, cuando el cáncer gástrico da síntomas ya está muy avanzado. Entonces es uno de los cánceres que tiene peor pronóstico. La sobrevida al año del cáncer gástrico es de 13 a 28%. Entonces, ténganlo en cuenta y algún día estudiarán con más. También te puede llegar a dar, por ejemplo, el cáncer gástrico una masa palpable en el estómago en el 20% de los casos. Entonces, ténganlo presente que pues, puede ser también un cangrejo, ¿no? ¿Por qué les digo al cáncer con cangrejo? Porque el símbolo de los oncólogos es un cangrejo. Y a mí se me hacía muy chistoso, pero el símbolo de los oncólogos es un cangrejo. Para ya acabar la clase, entonces ahora vamos a hablar. Ya vimos las causas orgánicas de dispepsia y dijimos, yo tengo causas orgánicas. ¿Qué pasa si la endoscopía sale negativa? Entonces, ahí yo estoy hablando de una dispepsia funcional. De una dispepsia funcional. Entonces, dijimos que la dispepsia funcional podía ser de 2 tipos. Una dispepsia con, como disestrés postprandial, es decir, una dispepsia funcional, disestrés postprandial, o una dispepsia con predominio de epigastralgia. Es decir, ¿qué es la dispepsia funcional? ¿Se acuerdan que hablábamos de pirosis funcional donde decíamos hay hipersensibilidad del esófago? O sea, el esófago está muy sensible. La dispepsia funcional es un estado de hipersensibilidad visceral, pero ahora ¿qué está sensible? El estómago. Entonces es un estado de hipersensibilidad visceral. Si lo que predomina es la plenitud en los síntomas del paciente, plenitud, entonces digo que es un disestrés postprandial, o si es dispepsia funcional y lo que predomina es la epigastralgia, entonces pues lo que predomina es el dolor, entonces es una epigastralgia. Al disestrés postprandial, si lo que predomina es el disestrés, es la plenitud, entonces le voy a dar un procinético. ¿Qué es un procinético? Es algo que ayuda, mejora, favorece el vaciamiento gástrico. Procinético, cinético. ¿Cuál es el más usado? La metoclopramida. La metoclopramida, entonces me ayuda al vaciamiento gástrico. Si lo que predomina es la epigastralgia, entonces el tratamiento es un IVP. Ahora, para que yo diga que alguien tiene dispepsia funcional, según los criterios Roma 3, que son los principales que se usan para trastornos gastroenterológicos, para diagnosticar dispepsia funcional, pirosis funcional, intestino irritable, al menos yo tengo que tener 3 meses los síntomas sin evidencia de patología estructural, es decir, una endoscopia negativa.
Si no funciona el procinético y el IVP, el tratamiento, entonces va a ser, al igual que en la pirosis funcional, un analgésico visceral. Un analgésico visceral. Por ejemplo, aquí puedo dar fluoxetina, que es un inhibidor de la recaptura de serotonina, o cisaprida, que es, si no me equivoco, es un neuroléptico atípico. Doy otra vez antidepresivos a dosis bajas. ¿Sale, chicos? Antidepresivos a dosis bajas. Esto es todo lo que podríamos decir de dispepsia funcional. Con eso, entonces, concluimos cómo abordar una dispepsia. ¿Cómo abordar una dispepsia? Entonces, vimos cómo abordar una disfagia. Ahora estamos viendo cómo abordar una dispepsia. ¿Cómo abordar una dispepsia? Entonces, hay que recordar, primero la dispepsia veo, ¿es funcional o no? Si es orgánica, la estudio con endoscopía, puede ser gastropatía, puede ser una úlcera, y si no, entonces es una dispepsia funcional. Ahora, qué pasa si yo estoy tratando a alguien con dispepsia, pero no le he hecho una endoscopía? Entonces se llama dispepsia no estudiada. Es un paciente con dispepsia no estudiada. Ahora, creo que en estos temas son muy amplios, chicos. Creo que me fui un poquito rápido y les mencioné muchas cosas. Entonces creo que no es tan factible que me esté yendo tan rápido porque a lo mejor les digo mucho, pero es su primer acercamiento con las enfermedades. Entonces,